La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Seguimos con el estudio de la carta a los Hebreos, el capítulo 3, que tiene que ver con la obediencia, recibiendo la tierra prometida o la rebeldía, que en todo caso sería la marca de la bestia. Acuérdense que la marca de la bestia es la incredulidad. Esa es la maldad, ese es el pecado de muerte. Aquí en la carta a los Hebreos vamos a estudiar, hermanos, cómo es que nos rebelamos contra Dios y podemos, por el castigo, no entrar en la tierra prometida, o sea, no ser bienaventurado, o sea, no dar fruto del Espíritu, o sea, no tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o sea, no ver a Dios. ¿Ok? Dice, por tanto, en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor habló con Moisés para que trabajara en su casa. Okay, ¿cuál era la casa? Simbólicamente su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento el tabernáculo, ¿okay? Pero es su pueblo también, porque venía el Señor y en el tabernáculo le hablaba a Moisés, y a Moisés, hagan de cuenta que ahí se tocaba la trompeta para que viniera la gente a escuchar lo que decía el Señor por boca de Moisés. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme, fíjense, aquí está, Se fijan, hermanos, que estos versículos, cuando uno tiene la mente, vamos a decir, fuera de donde no es, tenemos una mente cerrada, vamos a decirlo así, porque el Señor no nos ha abierto el entendimiento. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, o sea, nuestra esperanza es Cristo, o sea, el último enemigo es la muerte, entonces ya no tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra esperanza, no morimos. No morimos, Jesús resucitó. Entonces aquí dice, fíjense, como si retenemos firmes hasta el fin. Ahora, el pueblo de Israel retuvo hasta el fin. La fe no lo hicieron, hermanos, no lo hicieron. Entonces, ¿se fijan cómo se hace un tutti frutti con una doctrina? No, nunca fueron salvos, no, y se agarran inventando. Ahora, tenemos que tener compasión. Tampoco se trata de agarrarlos a palazos a toda esta gente que predica que la salvación no se pierde. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio? Yo no sé si ustedes alcanzan a entender esto, hermano. La verdad no lo sé. La Pascua es en Egipto. La Pascua se come en Egipto. La Pascua se come cuando somos esclavos del pecado. Cristo viene a salvarnos de la esclavitud del pecado. Si somos marihuanos, cocaínos, adúlteros, mentirosos, sexistas, homofóbicos, qué sé yo, todo lo que va en contra del amor y del amor a Cristo. Nosotros comemos la Pascua en Egipto cuando somos pecadores. Romanos 3:23. Del 20 al 23. Entonces, cuando comemos la Pascua, que es Cristo, el Evangelio, el Señor nos libera.
salimos de Egipto apresuradamente. Salgan apresuradamente. Una vez que han comido la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque el faraón está llorando la pérdida de su hijo, porque murió. Entonces hay que salir. Entonces, ¿reposaron ellos a la salida de Egipto? No, hermanos, no reposaron. Tenían que salir caminando. No entraron en reposo. Señor, ya tengo paz y gozo. Y no, todavía no. Ya eres salvo. Jesús te salvó en la cruz. Ahora apresúrate a llegar a la tierra prometida. ¿Cómo llegas a la tierra prometida? Tienes que pasar el Mar Rojo, tienes que ser bautizado en Cristo. Tienes que pasar el Mar Rojo. Entonces, llegas al monte Sinaí y recibes la ley, los 10 mandamientos. Ahora la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos ya lo que atravesamos el Mar Rojo. El Espíritu Santo ya viene con nosotros porque Él fue el que hizo los prodigios para salir de Egipto. Cristo fue el que murió y resucitó. El Espíritu Santo ya viene con nosotros protegiéndonos del faraón, o sea, de Satanás y sus demonios. Entonces Cristo nos dice, les voy a abrir las aguas del Mar Rojo para que pasen, para que sean bautizados simbólicamente. Eso quiere decir arrepiéntanse, pero ¿de qué nos vamos a arrepentir? Ok, déjenles mi ley. Honren a Cristo y amen a su prójimo. ¿Quién nos lo dice? El Espíritu Santo. Esa es la ley. ¿Ya reposamos? No, todavía no. Todavía estamos en el desierto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo le hacemos para andar en el desierto? Hay que comer el maná y hay que beber de la agua que es Cristo. O sea, enfócate en conocer a Cristo. El maná, el maná, el maná, el maná. Y tomar agua de la roca, de la roca, de la roca. Así es Cristo. Busca a Cristo, conoce a Cristo. Entonces, en la medida que estás haciendo eso, no te van a morder las culebras, no te van a picar los alacranes en el desierto. Ahora, si empiezas a murmurar, antes de que fuera cristiano me iba mejor, ahora que soy cristiano toda la gente me desprecia. Es como decir, ¿podrá poner el Señor mesa en el desierto? Ahí ya es cuando nos rebelamos contra Dios, hermanos. Ahora, cuando salen de Egipto, venían hombres de guerra. ¿Ok? Hombres de guerra. ¿En dónde quedaron los hombres de guerra? Murieron en el desierto. ¿Qué hizo Josué? Vayan y lean, creo que está en el capítulo 5 y 6. Él tuvo que circuncidar a los que nacieron en el desierto, porque hay gente que nace en el desierto, no en Egipto. Los hijos de los pastores, los hijos de nosotros. Si cuando nacieron nuestros hijos nosotros ya estamos ministrando la palabra de Dios, ellos no nacieron en Egipto, nacieron en el desierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Circuncidarlos. ¿Cómo los circuncidamos simbólicamente? Bueno, con el Espíritu Santo. Para que reciban la circuncisión en el corazón. Entonces, para que atraviesen el desierto y lleguen a la tierra prometida. Así como está en Josué 5 y 6. Entonces, fíjense. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza en Cristo Jesús. Y luego se va al Salmo 95, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no le pone ahí quién lo escribió. El que lo haya escrito, el Salmo 91, dice, como dice el Espíritu Santo. El Salmo 23, ¿quién lo dice? ¿Lo dice David o lo dice el Espíritu Santo?
Lo dice el Espíritu Santo. El Salmo 51. ¿Lo dice David o lo dice el Espíritu Santo? Todo es inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Todo. Entonces, fíjense, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Vamos a ser tentados, sí, pero no vamos a ser tentados más allá de donde podamos soportar, porque el Señor es fiel con nosotros. Hay tentaciones para todos nosotros, así como está en la parábola del sembrador. Hay personas, nos viene la tentación, nos viene la prueba y no la soportamos. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino. No estamos en el camino, estamos fuera del camino. ¿Cuál es el camino? El Evangelio, Jesús, el Hijo de Dios. Yo escuché de Cristo, pero yo no estaba en el camino. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, ve a misa, confiésate, comulga y reza. Entonces yo no andaba en el camino, yo andaba en otro camino. A mí me hablaron de Cristo, es bueno, ahí está Cristo, es bueno. La palabra de Dios es de nuestro Padre Dios, está bien, el Señor nos habla, pero yo no estaba en el camino. Entonces vino Satanás y lo quitó de mí. Después sigo escuchando de Cristo, viene el Señor y me habla. A mí me habló el Señor a la edad de 24 años, siendo católico todavía no estaba en el camino, pero el Señor me habló. Entonces, pero yo no entendía el camino. No lo entendía. Entonces, como a la edad de, por decir, 40 años, entendí el camino. ¡Ah! Jesús es el camino. Pues eso dice la Biblia, hermano. Sí, pero no lo entendía. Yo no sabía que en Jesús, simplemente el aceptar de que Jesús murió por mí, ya era suficiente para limpiarme de mis pecados. No lo entendía. El Señor me abrió el entendimiento. ¡Órale! Gracias, Señor, ya lo entendí. ¿Y di fruto? No. Fíjense, estando ahí me dice el Señor, sígueme. Yo le dije, no, Señor, o sea, así como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y no lo seguí, ¿por qué? Porque todavía no entiendo. Entonces de repente, ¿verdad? Sígueme. Entonces ya llega un día donde dice, ok, olvídate de este mundo, del dinero y de... Entonces, ok, Señor, está bien. Yo lo sigo a usted. Entonces ya en el momento que yo le entrego mi corazón, en donde ya no voy a trabajar por mis placeres, ni por los placeres de mi familia, porque mi familia quiere cosas. Entonces yo digo, ok, Señor, yo voy a trabajar para usted. Entonces ahí di fruto. ¿Y cuál es el primer fruto? El de la fe. El de la fe. Entonces ya el Señor ahora sí que me dice, ok, órale, a trabajar. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo en mí? Puso en mí el deseo de alimentarme y devorarme la palabra de Dios. Ese es el primer indicio de una persona que ya está siendo guiada por el Espíritu Santo. Ya disfruto de fe, ok, Señor. Te creo. Pero ¿quién me ayudó? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Ya disfruto de fe, ¿ahora qué? Ahora tienes que dar fruto de seguir a Cristo. Entrégale tu corazón. Ok, ¿y qué es eso? Bueno, ahora vas a dar fruto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Cómo damos fruto ahí? ¿Cómo damos fruto en el amor, gozo y paz en el Espíritu Santo? El amor lo vamos a manifestar
cuando alguien nos agarra cachetadas, simbólicamente o literalmente. Entonces ahí tenemos la oportunidad para perdonar y bendecir a alguien. Nosotros no podemos amar a alguien y ser la sal del mundo si no nos ofenden. O sea, yo te amo, Panchito. Panchita, yo te amo. Gloria a Dios. Eso cualquiera lo hace. No, pero ¿qué tal si viene Panchita y me pone unas cachetadas? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Dios la bendiga. Cállese la boca. Yo la perdono. Si es de la iglesia, si es en la iglesia, yo le digo, hermana, ¿por qué me pega? Porque en la iglesia hay que exhortarnos los unos a los otros. En la iglesia no hay que aceptar las cachetadas de la gente, no. Vienen con Jesús. Jesús dijo, si te pegan, en la mejilla pon la otra. Ese es el incrédulo, hermano, no el de la iglesia. Si una persona que dice que es cristiana y viene, te pone una cachetada y le, ¿por qué me ofendes? Jesús hizo eso. Vayan y búsquenlo. Cuando le hace una pregunta el sumo sacerdote era Jesús. Pero figurativamente el sumo sacerdote le hace una pregunta y Jesús le contesta y una de las personas ahí le puso una cachetada, una trompada y le dice Jesús, ¿por qué me pegas? Dime que dije mal. Jesús no le puso la otra. Eso dice la palabra de Dios, debemos de exhortarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no era un gentil, era un judío. Entonces, si viene Panchita, que es cristiana, y me da unas cachetadas, yo le digo, hermana, o Panchito, ¿por qué me golpea o por qué me ofende? Dígame, ¿qué le hice? Entonces se trata de hacer la paz. Se trata de hacer la paz. No, que me caes gordo y que no sé qué. Bueno, ¿por qué le caigo gordo? Se cree mucho. Ok, ¿en qué me creo mucho? O sea, perdóneme, o sea, si usted cree que yo me creo mucho, bueno, no es mi intención creerme mucho. No, pues usted, en realidad es que usted, a mí me gusta ya Panchita y usted siempre anda hablando con Panchita. No, mira, espéreme, yo soy casado, yo tengo mi esposa. Yo no hablo con Panchita porque me gusta Panchita. O sea, usted está equivocado. Para empezar, que yo no ando atrás de Panchita. Entonces, usted se equivoca. O sea, tratar de platicar, hermanos, porque ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Pues pelearnos. Pero entonces a lo mejor Panchito, ahí un jovencito que anda atrás de Panchita, yo le caigo gordo porque piensa que yo ando atrás de la que a él le gusta, por decir. Y yo le digo, no, hermano, espéreme, no, yo soy casado, o sea. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? A lo mejor voy a hablar con Panchita, qué sé yo. Mira, Panchita, ¿cómo ves? Fíjate que a lo mejor, ¿cómo se te hace acá, Panchito? No, pues está guapo y que no sé qué. Pues mira, en realidad yo veo como que tú le gustas, ¿verdad? O sea, no poner en contra, sino, yo digo, y decirle a Panchito, pues háblele, pues también nunca le habla. ¿Verdad? Hable con ella, hermanita, la invito a tomar un café, le invito unos taquitos aquí afuera de la iglesia o qué sé yo. O sea, se trata de estar en paz. Se trata de estar en paz. Entonces, si el hermano no se quiere arrepentir, entonces hay que exhortarlo delante de testigos. Oiga, no, fíjese, hermano, que mi hermano Panchito dice que le caigo gordo, yo no le hago nada, ¿cómo ves? Yo le quiero hacer entender de que pues no debemos de andar peleando, yo no lo odio, no, ya sé que le importe, que no sé qué. Entonces, ahora, si él entra en razón, fíjense lo que dice Jesús, si nos ponemos de acuerdo y llegamos a un acuerdo, o sea, si nos amamos unos a los otros, o sea, Panchito me dice, ¿sabe que yo estaba mal? Gloria a Dios, hermano. Yo lo quiero, hermano, yo lo amo, no se preocupe, o sea. Entonces dice Jesús, lo que pidan, se los concedo. No que le vayamos a pedir que nos saquemos la lotería, hermano. Cosas espirituales. Fíjense, ¿qué les parece un avivamiento? Señor, un avivamiento aquí en la congregación.
Hermanos, eso el Señor lo hace. Es promesa de Dios. Lo que pidan, Dios nos lo concede. Entonces nos conviene ponernos de acuerdo. Cuando una persona anda mal con otra persona, mira, vamos a tratar de que, ay, hermanos, tenemos una oportunidad grande aquí. Vamos a ponernos de acuerdo, reconciliarnos unos con los otros. Ahora, no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. Entonces hay que orar y mire, perdóneme, hermano, yo no lo quiero. Pero sí se puede. Si no se pudiera, Jesús no lo hubiera dicho. Entonces, fíjense. Si oyen su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjense bien, una plaga, otra plaga, otra plaga, 10 plagas, ¿ok? Se abre el mar rojo, 11 plagas, perdón, 11 milagros. Caminan como por tierra seca, 12. ¿Okay? Viene el ejército del faraón detrás de ellos. Se cierran las aguas y se ahogan. ¿Cuántos van? ¿13 o 14? Otro milagro. Escuchan la ley de Dios a través de los ángeles. Estas son cosas sobrenaturales, hermanos. Otra obra. Comían el maná. El Señor les dio agua de la roca. Esto es sobrenatural, hermanos. Y aún así, peleaban contra Dios. Peleaban contra Dios. Fíjense, para la iglesia, Jesús ya dio su vida por nosotros. O sea, ¿qué más queremos? Para escucharlo, ¿qué más queremos? Yo he visto a través de toda mi vida cómo el Señor ha estado conmigo. ¿Cómo ha estado conmigo? Yo ahora que comparto la palabra de Dios y que el Señor me dio el regalo del don de ciencia, del conocimiento de la palabra de Dios, me lleva a la memoria. Ahora estaba recordando eso en la mañana. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo leí la salida de Egipto, el libro de Éxodo, el libro de Números, pero lo leí en un libro con monitos, vaya, era con dibujos, porque cuando uno es niño, no le gusta a uno leer, y menos si no tiene figuras. O sea, cuando mira uno puras letras, no le llama a uno. Pero mi mamá me compró un libro ahí donde estaba. Entonces ahí, por ejemplo, yo miré cuando el Señor les da los 10 mandamientos. Y me acuerdo ahí, no matarás. Entonces vayan a la tierra de Canaán y mátenlos a todos. Y yo me quedé ahí, hermanos. Mátenlos a todos, pero les acaba de decir que no maten. Entonces yo digo, Señor, aquí les dices que no maten. Es un mandamiento, no matarás. Pero luego vienes y les dicen, maten a todos los cananitas. Y pues yo digo, no, pues ahí está. Ahora, nunca pensé que la Biblia se contradice. Nunca me pasó por la mente eso. Se los digo de corazón. Ya como adulto pudiera decir, pues aquí la Biblia se contradice. Pues primero dice no mates y luego acá dice mata a todos. Y fíjense, fue hasta que el Señor me abrió el entendimiento y una vez estudiando el Señor me lo trajo a la memoria y le hice la pregunta. Y el Señor simplemente me lo enseña. Dice, no, yo nunca he querido que maten a la gente. Era apedrearlos, o sea, era enseñarles los 10 mandamientos. Y yo digo, órale, Señor, órale. Wow, cuando lo entendí, pues te dices, qué bárbaro, Señor. Lo que pasa es que uno no entiende la palabra de Dios, ¿no? Dice, no. Pero sí hay personas que siempre se los he enseñado. Eso es lo que dice Pablo. Hay personas que leen el antiguo pacto y tienen un velo, no lo entienden. ¿Por qué?
porque no se han convertido al Señor. Entonces, ¿qué te dice eso? Que mucha gente que enseña y no entiende el Antiguo Testamento no se han convertido. Ahora, no todos son maestros, pero resulta que hay muchos teólogos, maestros, que enseñan el Antiguo Testamento y no lo entienden. Entonces no son verdaderos maestros, porque si lo entendieran, entonces ¿por qué son maestros? Bueno, pues ellos han estudiado las Escrituras y hay gente que enseñó 50, 60 años las Escrituras en los seminarios, pero no quiere decir que lo entendió. Nunca lo entendió. Y de hecho no saben responder a la pregunta esta. Entonces yo desde que el Señor me lo dijo, no porque yo sea más listo, más inteligente, no. Es a través del Espíritu de Dios, por el mismo Espíritu por el que alguien habla en lenguas, por el mismo Espíritu porque otra persona interpreta las lenguas, por el mismo Espíritu que hace milagros, por el mismo Espíritu que tiene dones de sanaciones, por ese mismo Espíritu nos da el entendimiento de las Escrituras. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, Cristo también le abre en relación a las Escrituras, pero no necesariamente, como les dijera, el trabajo del maestro se respeta, el trabajo del pastor se respeta. Entonces, el Señor, el Espíritu le va enseñando a cada persona lo que va necesitando y eso lo mantiene ocupado. Porque no todos somos maestros, no todos somos pastores, no todos hacemos milagros, no todos tenemos dones de sanaciones. Entonces, cuando cada quien se dedica a su trabajo, la iglesia está completa. Ya hice un estudio. Hay un desorden en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno anda por aquí, otro anda por acá y casi todos quieren, yo he mirado, casi todos quieren ser pastores y maestros. Y todos quieren hacer milagros también. Yo quiero hacer milagros en el nombre de Cristo, o sea, no yo, sino Jesús en mí. ¿Puede una persona que es maestro hacer milagros? Bueno, Pedro lo hizo, Pablo lo hizo. Sí, pero no quiere decir que siempre. Pero hay una profesión donde una persona, su profesión es andar haciendo milagros. Su profesión es, tú ora y sana. Vayan y busquen videos de ¿cómo se dice? Oral Robertson. Están en la televisión los milagros, se miran los milagros en la televisión, en el YouTube. Él anduvo, no sé si todavía viva, creo que, no sé si ya se murió. No recuerdo, hace poquito me di la información, creo que ya murió. Empezó a andar ahí con personas del Evangelio de la Prosperidad. Y pues bueno, había cosas que él no entendía en relación a las Escrituras porque él no era maestro. Su ministerio era de sanación. Entonces el pobre a veces terminaba bien cansado, ¿verdad? Porque pues se la pasaba, ¿verdad? Orando por las personas, pero entonces un día que decía, ya no aguanto más. Y a la puerta porque él andaba así como Billy Graham, usaban así como el circo, una carpa. Y dice que andaba bien cansado y ya se iba y miró un niño solo a la puerta. Y le dice, oye, Panchito, dice, ¿por qué estás aquí tú solo? Entonces dice, y traía unas muletas, creo que eran muletas, ya no recuerdo. Y le dice, es que estoy esperando que Oral Robertson, creo que se apellida, ore por mí para sanar. Dice, ¿y quién te dijo eso? Dice, pues el Señor me dijo. ¿Cómo que el Señor te dijo? Sí, el Señor me dijo que... O sea, yo sé que yo voy a sanar ahora y estoy esperando. Él no lo conocía. Él no sabía que estaba hablando con él. Entonces, de hecho creo que ni oró por él. Y se fue. Y sanó. Y la siguiente vez fue a dar el testimonio.
Pero el niño venía con la fe. Ay, ese es un don de Dios también, la fe. O sea, donde viene alguien y me dice, hermano, ore por mí. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que me va a sanar. Ore por mí. Y no lo dudan, hermano, no lo dudan. Ese don de la fe es un don también del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos da la fe para que no dudemos por nada. O sea, pero es el Espíritu que nos enfoca en Cristo Jesús. Y hay una certeza, por eso dice la fe es la certeza de algo. Yo sé que me va a sanar. Oye, ¿qué tal si no te sana? Cálmese, el Señor me va a sanar ahora. Pero ¿y qué tal que no? Oh, pues usted ore por mí, hombre, me va a sanar ahorita. O sea, la persona no duda, hermanos, no duda. Entonces aquí el Espíritu Santo les dice, no endurezcan su corazón, como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ahí está la ira de Dios. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, no entraron en el reposo. ¿Por qué? Porque siempre andaban vagando en su corazón. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Okay? Fíjense bien. El cuarto mandamiento es el día de reposo. El día de reposo es profético, hermanos. Es profético. O sea, ¿qué tenían que hacer ellos? Hay un ensayo que comenzó cuando les dieron la ley. Cada día Shabbat, cada día sábado, no hagan obra, nada, descansen. Entonces, eso lo siguen haciendo los judaizantes. Era un ensayo que ellos hacían. ¿Para qué? Y era una señal, ¿para qué? Para la venida del Mesías, en donde descansamos de nuestros trabajos, de nuestras tribulaciones, de todo. El mandamiento del sábado apuntaba a descansar a Cristo. Aquí Pablo lo explica en la carta a los Hebreos. Antes yo decía, pues no sé por qué la gente no lo entiende. Bueno, ahora sé. Pues yo digo, bueno, es porque no tienen el don de ciencia. Y por eso muchas congregaciones guardan el domingo. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No entienden estas escrituras. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. O sea, no vas a descansar. No vas a recibir el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No voy a venir a reposar en tu corazón, básicamente. Pero si ya recibimos el Espíritu Santo, hermanos, ahí está la falsa doctrina. O sea, no, el Espíritu Santo, entonces contradeciría lo que dice Jesús en Juan 14, 15, 16. Yo les voy a mandar el Espíritu, el Consolador, y el Espíritu los va a conducir ¿a dónde? A mí. ¿Pero qué no eres tú? No, es un siervo mío. Es un ángel. O son ángeles. Yo les hablo y ellos obedecen. Y ellos están a tu servicio. Entonces, ellos te van a conducir a mí para que descanses. ¿Para qué? El que me ama cumpla mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Deben de escuchar al Espíritu Santo y hacer lo que le dice el Espíritu Santo, que ya está en la Biblia. Oiga, hermano, pero ¿cómo yo sé lo que voy a hacer mañana o pasado? Bueno, el Espíritu Santo te lo va a decir si tú escuchas su voz. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo. Todo cristiano debe de escuchar la voz del Espíritu Santo. No nada más es para los profetas, no. Ni para los que tenemos el don de ciencia, no. Es para todos los cristianos. Si no, ¿cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo? Fíjense.
El Espíritu dice claramente que unos apostatarán de la fe. ¿Quién se los dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, Felipe, ve a tal lugar, porque ahí anda una persona que es siervo de una reina allá en Etiopía, o sea, ve con él y habla con él. ¿Qué? Pues el Evangelio, hermanos, el Evangelio. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Cuando Pedro le iba a predicar a Cornelio, ¿quién le dijo a Pedro que fuera a una casa de gentiles? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Cornelio que mandara llamar a Pedro? El Espíritu Santo, en este caso fue el ángel. El ángel es el Espíritu Santo. Entonces, los ángeles, hermanos, nos conducen a Cristo. Nos conducen a Cristo. A través de los ángeles recibimos la ley. Los 10 mandamientos están en los ángeles. Los ángeles, fíjense, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el mandamiento, esa es la voz de Dios. ¿Ok? ¿Qué? No tendrás dioses ajenos. ¿Quién es el que nos dice que no tengamos dioses ajenos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no, mira, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Oh, déjate adoro, le dice Juan. No, párate. Yo soy un siervo como tú, no, adora a Dios, no a mí. Adora a Jesús, adora al Padre, a mí no. Yo soy como tú. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. No se dejen llevar por las doctrinas. Solo porque todas las iglesias enseñan eso, lo vamos a... Dijera uno de niño, así es que yo me acuerdo de niño ahí cuando tenía 6, 7 años. Pues es que me dijo Panchito. Si Panchito te dice súbate a la azotea, véntete de cabeza, te vas a aventar de cabeza. No porque toda la iglesia dice que el Espíritu Santo es así. Es así. Tenemos que meditar los versículos. Entonces yo se los estoy... vamos ahora sí que desmenuzando, así como me lo enseña el Señor. Entonces yo trato de una forma o de otra compartir eso que a mí el Señor me enseña a través del Espíritu Santo para que ustedes lo entiendan. Entonces, si escuchan ustedes la voz del Señor, ahora, el Espíritu Santo habla la voz del Padre y la voz del Hijo. El Espíritu Santo va a venir a decirnos lo que dice el Dios, lo que dice el Padre y lo que dice el Hijo. Ahora, cuando no es el ángel de Dios, cuando es un ángel de Satanás, lo podemos identificar. Lo podemos identificar si tenemos discernimiento. Entonces, y hermano, ¿y qué pasa si no tenemos discernimiento? Es que todavía no has seguido a Jesús, por eso te engaña. ¿Por qué engaña a Satanás a los pentecostales? Porque andan envanecidos, de que ellos hablan en lenguas, el Espíritu Santo está en ellos y en los profetas no. Oh, no, el Espíritu Santo no está en usted, hermano, porque usted no habla en lenguas. Y resulta que a mí el Señor por el Espíritu me dio palabra de ciencia. Y me desprecian, ¿por qué? Porque así les enseñaron. Entonces, de repente andaba una señora ahí que se movía ahí de la cintura, de una forma sobrenatural, hermanos. Yo miré cosas sobrenaturales, o sea, te impresionan. Yo un día miré por ahí un documental de Morgan Freeman, él es ateo. Y hagan de cuenta que él estaba haciendo el documental y cuando empezó a mirar a los pentecostales, nomás se le miraban los ojotes así, o sea, no podía creer lo que miraba porque era sobrenatural. Como diciendo, caray, ¿cómo le hacen estas personas? O sea, nunca había visto cosas sobrenaturales. Y le impresionaron. A toda la gente le impresiona lo sobrenatural. Pero ¿a poco el Espíritu Santo me va a poner ahí que me ponga yo a mover el pelo y a mover mi cuerpo ahí como un reguilete? Eso no es bíblico, hermanos, es del demonio mismo. Entonces están siendo engañados
y no saben que están siendo, ¿por qué? Porque no tienen discernimiento. Y yo, hermano, ¿por qué no tienen discernimiento? Porque andan envanecidos. ¿Y por qué andan envanecidos? Porque ellos creen que son mejor que los católicos, que los bautistas, ellos creen que son mejor que todos los demás. ¿Por qué hablan en lenguas? Ese es el problema. Ese es fariseísmo. Eso se da en la iglesia. En la iglesia se da la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Ay, ser fariseo, hermano, ser fariseo. La incredulidad, eventualmente. No, pero creen en Jesús, hermano. Sí, entonces si creen en Jesús, ¿por qué no aman a sus hermanos católicos y a sus hermanos bautistas y a sus hermanos calvinistas y a sus hermanos? No los aman. No los aman, siempre están hablando mal de ellos. No todos. Aclarando, no todos. Hay otros que simplemente se cuestionan. Yo me acuerdo ahí cuando predicaba al pastor en una iglesia pentecostal trinitaria, que hablaba y a veces hablaba. Un día llegó una pareja de homosexuales. Yo no sé si con buenas intenciones o con malas intenciones, es irrelevante, pero uno no puede hablar mal de alguien. Y les dio duro. Y había uno que nomás que le hacía así. O sea, como que no le agradaba, como que se le hacía muy duro las frases que estaba hablando el pastor en contra de los homosexuales. O sea, como de alguna forma con sus expresiones faciales daba a entender de que era muy duro lo que estaba hablando, pero como pues, no era maestro, no entendía muy bien, pues bueno. A mí, y ahora, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, como que eso está mal. Aquí como que algo no cuadra. Como que algo no cuadra. Ese es el Espíritu Santo advirtiéndote. Entonces, acuérdense, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice Pablo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Puede uno perder la fe? ¿Puede uno perder la salvación? Aquí está. ¿Cómo se pierde? Apartándote de Dios. Oh, es que nunca fue salvo. ¿Eran o no eran israelitas? ¿No eran hijos de la promesa? Eran israelitas. Los que salieron de Egipto. Era pueblo de Dios. Entonces no se crean eso, es de que nunca fue salvo, hermanos. No inventen, hermanos calvinistas, no inventen, no se dejen llevar por Satanás. Era el pueblo de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, no después, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mediten eso, por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Si a Cristo le dieron latigazos, a nosotros también. Si a Cristo le pusieron una corona de espinas, a nosotros también. Si a Cristo lo crucificaron, a nosotros también. No, hermano, a él ya le hicieron todo eso para que nosotros ya no lo vivamos. No, si a él lo persiguieron, a nosotros también. La diferencia es esta, que ahí, cuando nos están poniendo la corona de espinas, ahí es donde damos fruto del Espíritu. O sea, si en lugar de que cuando nos están poniendo imagínense así simbólicamente que nos están poniendo la corona de espinas en la cabeza y anda uno ahí. Cristo no dijo nada, fíjense, había una hermanita que le tocó ver. Literalmente el Señor la llevó al tiempo de la crucifixión. Y yo le creo, por su testimonio yo le creo. Entonces dice, yo miré ahí como, estaban vestidos como romanos, pues eran romanos, el Señor la llevó al mismo tiempo.
de la crucifixión de Jesús. Dice, yo miré a un hombre así delgadito, flaquito, porque así estaba Jesús porque él ayunaba, hermanos, él ayunaba, no nada más ayunó 40 días, él ayunaba siempre, literalmente. Entonces, dice, cuando le pusieron la corona de espinas, él nomás hizo así. Dice, y no abría su boca, no decía nada. O sea, ella lo describe literalmente. O sea, da detalles de cómo, dice, cuando lo estaban golpeando, la gente lo escupía, dice, y luego le daban golpes, y él nomás cerraba los ojos y le hacía así. Dice, y no decía nada. Dice, se miraba que a veces como que movía la boca, dice, como que estaba orando. Estaba orando. Dice, nunca dijo nada. Entonces ella decía, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no les dice cosas? Él nunca dijo nada. Nunca se defendió. Entonces, nosotros debemos de hacer eso, hermano. Entonces, nosotros no podemos. Si alguien nos pega, lo primero que nos viene es regresársela. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, si tenemos el Espíritu de Dios, y entonces el Espíritu Santo, antes de que se la regresemos, el Espíritu nos va a decir, no te defiendas, no lo hagas. Y ahí ya tenemos que tomar una decisión, hermanos, si vamos a decidir escuchar lo que dice el Espíritu Santo o lo que nos dice Satanás. Regrésasela al desgraciado, qué sé yo. Ahí es donde nosotros decidimos. Pero acuérdense, esto es lo bonito, hermano. Cuando uno conoce es bien bonito conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta cuando somos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De repente viene Ramón y me pone una trompada. ¡Sas! Es incrédulo. Entonces yo digo, gloria a Dios. En mi mente da gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces yo me gozo. Yo me gozo porque gracias. Porque estoy recibiendo esta afrenta por amor a Jesús. Y cuando hago eso, hermanos, cuando siempre lo hago, no. Ya cuando menos pienso, ya me acordé, ya cuando pasó. O sea, simbólicamente, ya cuando me pasó y que agarro a Ramón y ¡pum! Le pongo un gancho al hígado y le pongo uno en la nariz. A ver, aviéntame otro. Entonces ya al ratito digo, ay, Señor, perdóname. No siempre hace uno lo correcto. Así lo dice Pablo. Miserable de mí, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Yo no quiero pecar. Bueno, ahí estamos dando testimonio de que todavía el pecado está en nosotros, hermano. Entonces, por eso, nadie puede decir que no peca, porque el que dice que no peca es un mentiroso, pero tenemos un abogado. Entonces, aquí está lo bonito, cuando sí hacemos. Y casi siempre esas pasan porque nos creemos, hermanos. Vamos a decir, se los voy a poner así. El Señor, lo último que me ha enseñado es en relación. Yo he estado hablando mucho del Evangelio de la Prosperidad. Y últimamente también de los que tratan mal a los que son homofóbicos. Entonces el Señor me dice, tú también eres así. Yo no, Señor. O sea, no seas presumido. Ok, está bien, sí. Pero es usted el que me está enseñando, sí, pero tienes que orar por esas personas. Porque ya, en la medida de que tú pienses que eres mejor que ellos, ya te estás haciendo igual que ellos. Y no, te tienes que hacer a imagen de Cristo. Son palabras duras, hermanos. Yo digo, ay, Señor, perdóneme. Ora mejor por ellos. ¿Verdad? Que John MacArthur ora por él. Que el Papa, ora por él. Ora por el Papa. Ahí es donde entendí lo que me había dicho el Señor hace como 8 o 10 años, que me dijo el Espíritu, no seas envidioso.
Y yo nunca he sido envidioso, hermanos. Por eso me sorprendió, Señor. Bueno, si usted me lo dice, pues por algo me lo dice. Digo, a lo mejor soy envidioso y no. Porque yo digo, pues a mí no me da envidia, por ejemplo, que una persona... Oye, mira que me compré un carro del año. Qué bueno, qué bueno. Yo digo, pues ojalá toda la gente pudiera... Yo siempre fui así. Nunca fui de que, ay, desgraciado ese porque trae un carro mejor que yo. No, no, yo nunca fui así. Pero si el Espíritu me dice, no seas envidioso, yo digo, ¿será que soy una zorra? O sea, no me veo mi cola. O sea, a lo mejor sí soy envidioso. O sea, ¿dónde es donde entró, vamos a decir, la envidia? Precisamente yo me estaba haciendo como Caín, porque la ofrenda de Abel, que es aceptada al Señor, y yo estoy diciendo, pero ¿por qué aceptas la ofrenda de esta persona, Señor? Si, bueno, ¿a ti qué te importa, Luisito? No, pues sí, no me importa. Entonces dije, ahí está la envidia. No lo siento, pero el hecho de que lo diga, ahí hay envidia. Entonces el Señor me dijo, no tengas envidia. Si yo quiero que te sientes hasta el último puesto, te me quedas en el último puesto. Está bien, Señor. Porque usted me diga, pues, de modo que yo venga y me voy a querer poner al frente. Perdóneme, Señor. Entonces, yo entiendo la palabra de Dios, hermanos. Eso me da gusto el hecho de que lo pueda escuchar y pueda obedecer y lo pueda transmitir a ustedes, para que ustedes también hagan lo mismo. Por eso yo siempre les digo, el Señor siempre me corrige, a mí primero me habla, a mí primero, pero para comunicarlo a la iglesia. No todas las cosas que me dice son para mí, no todas, muchas son para mí, no todas, pero el estudio, o sea, lo que el Señor me habla es para todos, para que toda la iglesia lo entienda. Entonces, cuando viene la persecución, cuando viene el mensajero de Satanás y me bofetea, dice Pablo, y fíjense, yo estuve meditando, 3 veces le he pedido al Señor, Primera de Corintios, en el libro de los Hechos, cuando exhortó a Pedro, y la tercera cuando se peleó con Bernabé. Yo pienso que fueron esas 3 veces. O sea, el hecho de que Pablo haya exhortado a Pedro y de la forma como lo hizo, al último, fíjense bien, y él mismo lo dice, Pablo tenía mucho más conocimiento que Pedro. Pero él dijo, yo tengo conocimiento, mucho conocimiento tiene Pablo. Dice, pero hay algo, y ese es un don espiritual, pero hay algo más grande, el amor. Pedro a lo mejor no tenía el conocimiento de Pablo, pero Pedro tenía amor. Ese es el camino más excelente. Puede venir un Pedro que ni siquiera a lo mejor sabe leer ni escribir, es un ignorante en relación a la lengua española, pero puede amar. Entonces yo tengo palabra de ciencia. Panchito tiene el amor, mejor ve con Panchito. Ve con Panchito, porque ahí vas a ver a Dios mismo. Porque es Dios mismo, el Padre, manifestándose en Panchito, con su pura presencia. Ahí con Pedro, lo que decía Pedro, cae de rodillas la gente ahí. ¿Por qué? Porque donde está el Padre, hermanos, es lo más grande. Es lo más grande. Entonces yo puedo tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tengo a mi Padre respaldándome, nada soy. Lo más importante es el amor. Entonces yo sé con que las 3 veces que le pidió Pablo son esas 3, cuando exhortó a esta persona de los Corintios, porque después parece que se reconcilió con Pedro y con Bernabé. Y para mí esas son las 3. Ahora son irrelevantes. La cosa es de que dice,
O sea, Pablo hizo lo que no debería de haber hecho. Lo más lógico era que hubiera dicho, le dice Bernabé, vamos a llevar a mi sobrino, a mi primo, Marcos. No, hombre, es de Zacatón, se regresó a Jerusalén, no, vámonos nosotros. No, yo quiero llevar a mi primo, no me acuerdo si es su primo o su sobrino, ya no me acuerdo. No, yo no me llevo ese chavalillo. O sea, no tiene disciplina. No, Pablo, mira, no seas orgulloso. No. Mejor yo me voy con Silas. Y se fue con Silas. So, obviamente el Espíritu Santo le tuvo que decir a Pablo, oye, Pablo. Y Pablo reconoció, ay, Señor, perdóname. Y le pidió al Señor, Señor, quítame eso, soy orgulloso, o sea. ¿Por qué? Porque Pablo tenía disciplina, Pablo tenía conocimiento. Él no era un sacatón como Marcos. Pero después Marcos le andaba sirviendo ahí hasta para llevar recados. Si ustedes leen el libro de los Hechos y miran, ustedes pueden mirar ahí en las cartas de Pablo donde menciona a Marcos. Entonces, otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron, acuérdense que oyeron los 10 mandamientos, no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. ¿Y con quienes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Alguien podría decir, y es una pregunta válida, oiga hermano, pero todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, pero el Señor les dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y no es una cosa de que se los dijo y no vieron nada, no, vieron prodigios, señales y prodigios. O sea, las vieron, no es cualquier cosa. ¿Cuál fue su pecado? ¡Ay, en Egipto había cebollitas! Vamos a decir, allá en Egipto había tortas y tostadas y había taquitos al pastor y a lo mejor unas carnes en su jugo. A mí me gustan mucho las carnes en su jugo, ¿verdad? Así como las que venden en Guadalajara, ¿verdad? Ese es el pecado, hermanos. Ese es el pecado. O sea, enfocarse en las cosas del mundo y no en las del Señor. Ese es el pecado. Entonces, por andar poniendo la mirada en el mundo, murieron en el desierto. O sea, no descansaron. Entonces, fíjense, esto lo digo para enseñar, ¿ok? No para condenar a nadie. El evangelio de la prosperidad no les da paz. O sea, una persona anda predicando a Cristo, eso es bueno. Pero si enseñan de que el dinero, ahí ya están peleando contra Dios. Entonces, como están peleando contra Dios, a eso se le conoce como la avaricia, es idolatría. Entonces la palabra nos exhorta a que no seamos idólatras. El evangelio de la prosperidad no es otra cosa que idolatría, hermanos. Pablo dice, en 1 Corintios 10 también lo dice, no sean idólatras. Acuérdense, tenemos el ejemplo de nuestros hermanos que murieron en el desierto, que anduvieron ahí 40 años y no entraron en el descanso, no entraron en el día del reposo, no entraron en el séptimo día, no tuvieron la paz de Cristo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La marca de la bestia es la incredulidad, hermanos. Esta causa de incredulidad, por no haber creído,
entonces Satanás se adueña de ellos. O sea, el Espíritu Santo se aparta de ellos. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que participó, pero como anda en la idolatría, eventualmente el Espíritu Santo se aparta. ¿Quién es el que detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición? El Espíritu Santo. Entonces, una vez que el Espíritu Santo se aparta de esta persona que estuvo participando, y puede tener dones, ¿ok? Puede tener dones. Se aparta, se le quita el espíritu y termina diciendo tarugadas. Terminan diciendo cosas que tú dices, ¿qué dijo? Maldijo a la gente que, sí, terminan diciendo cosas, salen cosas de su boca maldiciendo a la gente. Lo que está en Romanos 1 también. O sea, porque se hace manifiesto su pecado. Entonces, Pablo dice que las personas que hacen esto, Dios les da una mente reprobada. Entonces, terminan diciendo cosas que un niño, ¿qué? Mamá, ¿qué dijo el pastor este? Si oíste lo que dijo, a ver, déjale regreso. Y la gente se queda. Yo un día le dije a mi mamá, porque ella miraba mucho, no me acuerdo cómo se llamaba, Noches de Gloria, y le gustaba mucho mirar a Cash Luna. Le digo, tenga cuidado con mirarlo. Le digo, él es un falso profeta. Y un hermano me dice, no, ten cuidado porque pudieras estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, o sea, yo los puedo identificar precisamente por su fruto. Y ya un día mi mamá me dijo, dice, no me vas a creer lo que dijo este hombre. No, ni me diga. Le digo, ya se está manifestando. Dice, no, dijo, le digo, ni me diga. Es irrelevante, ya lo sé. O sea, dicen cosas que hasta la gente se queda impresionado. Entonces el Señor les da un espíritu, les da una mente reprobada. O sea, no van a entender una cosa bien simple. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque Dios es el que da todo eso, hermanos. ¿Ok? Entonces aquí lo dejo en el capítulo 3 y seguimos después con el capítulo 4. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.